Hola, soy Camila Velázquez y hoy voy a hablar sobre un análisis de la novela de Frederick K. Dick que se llama Lo que dicen los muertos. Voy a comenzar entonces con la premisa para que sepan por dónde va esta historia. La premisa es que Johnny Barefoot es el encargado de la resurrección de su jefe. Esto tiene que ser solamente en una oración para darte una idea clave sobre de qué va la historia. Ahora, con la sinopsis corta siempre tiene que haber 3 actos y 2 puntos de giro. También tiene que ser una sinopsis que no sea de extensas palabras porque aquí no vamos a detallar tantas cosas, sino que a su vez dar ideas importantes y claves. Tenemos entonces esta sinopsis. Johnny está encargado de la resurrección de su jefe, pero esta sale mal. La nieta del difunto quiere adueñarse de todo y Johnny no lo permitirá, aunque tenga que asesinarla. Entonces, para buscar en esta premisa corta, el primer acto es que Johnny está encargado de la resurrección de su jefe. Y el primer punto de giro es que esta sale mal. Continuando con el segundo acto, tenemos que la nieta del difunto quiere adueñarse de todo. Para aparecer aquí el punto de giro 2, que sería que Johnny no lo permitirá. Con la acción número 3, aunque tenga que asesinarla. Entonces aquí está toda la sinopsis corta. Como verán, solamente son cosas muy claves, nada detalladas, que en las sinopsis largas sí van a comenzar a hacerse un poco más extensa y dar un poco más de información. Por ejemplo, tenemos en la sinopsis larga, en el acto número 1, vamos a dar a conocer que Johnny Barefoot es el gerente de relaciones públicas de uno de los hombres más poderosos de la ciudad de ese entonces futurista, que sería la ciudad de Chicago, que se llama el viejo Louis Serapis. Johnny es la persona que es asignada para llevar a cabo su resurrección, que bueno, les explico un poco lo que es en la historia. La resurrección es cuando una persona ya muere, pero aún lo mantienen con una actividad cerebral que les permite revivirlo después por ciertos lapsos de tiempo. Y Johnny es el encargado de hacer este proceso con su jefe. Pero para Johnny la idea no es para nada de su agrado, y pues porque ellos no tuvieron una buena relación. Esto es como la cosa más detallada, los datos más detallados del acto número 1. Para el punto de giro 1 tenemos lo siguiente. Deseoso de no volver a ver más al viejo Louis, le llegan ideas a su cabeza con ayuda de su esposa para evitar la resurrección de este, las cuales no tendrá que utilizar porque el cuerpo finalmente ya no comienza a tener estímulos ni actividad cerebral sin que él tenga que ver nada con eso. Entonces, aquí nos está explicando de que Johnny deseaba tanto que pasara lo de que su jefe ya no se levantara ni resucitara, que sin él haber hecho nada, pasó. Con el acto número 2 tenemos que el viejo Louis no puede regresar, pero quien sí aparece es su nieta Katie, la heredera de toda su fortuna de este semivivo según el testamento. Ella quiere gobernarlo todo sin medir las consecuencias, llevándose a quien sea que se cruce en sus planes. Ella es una persona malévola con problemas mentales, aunque no parezca. Aquí nos están detallando más el acto 2, que es donde ya aparece la nieta de Louis Serapis, el dueño y la persona más importante de esos tiempos. En el punto número 2, entonces tenemos lo siguiente. Aunque Johnny es manipulado por Katie, llegando a enamorarse de ella, él la creía indefensa y que estaba enferma.
pero logra luchar contra sus sentimientos y se da cuenta de los planes malévolos que ella tiene. Para el acto 3 tenemos lo siguiente. Mediante un sorteo entre Johnny, Phil y Gertrude Harvey, Claude Settersley, quienes también fueron trabajadores de Lois Serapis y ayudaron en la investigación para desenmascarar a Katie, van a elegir quién será el encargado de matar a la villana. Y el destino hace que sea Johnny mismo quien deba encargarse de matarla. Entre los personajes más destacados, principales y secundarios tenemos a Johnny Barefoot. Él es un hombre de cabello oscuro y ojos negros, con una actitud muy seria, que trabaja para Lois Serapis. Él es una persona que ha tenido mucho éxito a pesar de ser alguien que no haya estudiado, y también suele ser muy justo y equitativo. También se preocupa mucho por el bienestar común antes que el propio. Esto último él lo convierte como el héroe de la historia, y ese sería su arquetipo. Me recuerda mucho a el protagonista de Casablanca, Rick, porque ambos también son héroes de la historia que se preocuparon más por el bien común que el de ellos mismos. Otro de los personajes más destacados es el mismo Lois Serapis. Él es uno de los hombres más poderosos de la historia, bueno, en la ciudad en ese tiempo, pero que él ya está muerto. O sea, en la historia él es un semivivo. Como ya expliqué, un semivivo es como una persona muerta pero que aún tiene actividad cerebral y que puede ser revivida por lapsos de tiempo durante varias etapas. Bueno, y según el relato, ya que bueno, él ya es difunto, y lo que dicen los personajes en la novela, los describen a él como un viejo fastidioso, un viejo infame, aunque otros lo veneran, consideran que él es alguien generoso y solidario. Ahora hablemos del villano de la historia. En esta sería Katie Edmond, que es la nieta y la heredera de toda la fortuna del viejo Lois Serapis. Ella tiene un pasado oscuro que involucra desde drogas, cárcel, locura, y después de recuperarse, según de todo esto, ella busca los caminos religiosos, ya que no sirvió para nada porque ella es la villana de esta novela y en ella está el mal vivo. Su arquetipo entonces sería el de villana o malvada de la historia. Otro de los personajes secundarios más importantes es el de Claude Settersley. Él es el abogado de Lois Serapis. Bueno, ya sabemos que es un hombre muy poderoso y es una persona envidiosa, ya que en la historia nos tratan y nos relatan que él siempre está deseando el puesto de otra persona y que está luchando constantemente porque quiere conseguirlo. También es una persona un poco burlona y sarcástica, porque en muchas partes de la historia siempre se anda riendo a carcajada de cosas que le parecen tontas o cuando le ve la cara a alguien más. También tiene buenos dotes de investigación porque es él quien resuelve el enigma de la historia, quien resuelve la trama. Entonces él es uno muy principal, ya que gracias a él es que se resuelve toda esa historia. El siguiente personaje secundario es el de Sarah Belle. Ella es la esposa del protagonista de la historia, que bueno, ya lo mencioné, Johnny Barefoot. Ella es una mujer con una actitud fuerte, también es un poco alocada porque en ocasiones se le ocurren unas ideas que dejan a su esposo un poco anonadado. Siempre ella está apoyando a su esposo, lo atiende, lo escucha y se preocupa mucho por él. Su arquetipo sería el de esposa perfecta. Otro de los personajes secundarios y también relevantes es el de Alphonse Camp.
Él es un político que sería más el títere de Louis Serapis, ya que él es su candidato estrella, el candidato que él tiene, y manda a las urnas presidenciales para él poder manejarlo por la parte de atrás, se podría decir. Él es una persona traicionera y mentirosa porque ya habían quedado un acuerdo con el señor Louis Serapis de que para las elecciones presidenciales él iba a revivir para estar junto con su candidato y llegar a la presidencia, pero lo traiciona y se une en complot con la nieta del mismo Louis para derrocarlo, matarlo y ellos tener el dominio y el poder de todo. Él daría entonces como el arquetipo de secuaz, porque él es quien ayuda al villano de la historia. En cuanto al lenguaje narrativo, tenemos para esta historia, que es de género de ciencia ficción, muchas palabras utilizadas para los géneros que son ambientados en el futurismo. Por ejemplo, tenemos que ponernos un poco en el contexto de la historia para entender ciertas palabras que nos presentan en esta novela. Un ejemplo podríamos utilizar cuando usan la palabra cúter. Cuando yo estuve leyendo la historia yo no entendía bien qué era un cúter hasta que el mismo escritor te lo explica y te dice que un cúter es un auto pero volador. Entonces él utiliza esta descripción para que el lector no se pierda de la historia y no vaya a confundirse. Entonces también, por otro lado, tenemos los recursos descriptivos de emociones que son muy puntuadas. Por ejemplo, tenemos cuando Katie es descubierta y Johnny va a buscarla a la sala del hospital y la describe en su desesperación cuando está en la pelea con ella como alguien malévolo, como que si estuviera narrando a un monstruo, pero en realidad lo está haciendo de una forma para describir cómo él se está sintiendo ante lo que está pasando en ese momento. Para hacer más dinámica la historia, el escritor nos pone en un espacio-tiempo en el que el humano ya ha dominado tantas cosas que en la actualidad desean. Por ejemplo, los viajes de años luz, las conquistas de otros universos, de otros planetas. Todo esto con la intención de hacer mucho más dinámica la experiencia con la lectura. Nos ubica en una posición donde el humano ya ha conseguido muchas grandes cosas. Nos invita a reflexionar y a divagar de la posibilidad de que algún día lleguemos a realizarlo, porque nos coloca en un ambiente en el